Muy buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar el trabajo interdisciplinario entonces de enfermería en el departamento de imágenes. Mi nombre es Javier Amol, como lo habían mencionado anteriormente, y perdón. A modo de introducción, quería comentarles que el equipo de enfermería que se encuentra en el departamento de imágenes en la unidad de Vitacura se compone por 3 enfermeros. Principalmente está Gloria, Juan Francisco y Javiera, que soy la que está presentando. Gloria está encargada del servicio de PET-CT y de escáner, y Juan Francisco y yo estamos encargados del área de anestesia, principalmente en las 3 áreas. También a modo de introducción, contarles un poquito el rol de enfermería que se encuentra en este servicio, que el rol asistencial está encargado principalmente de los procedimientos de enfermería, como por ejemplo las punciones venosas, la colocación de gel intravaginal en algunos tipos de resonancias magnéticas, asistencia a procedimientos médicos, etc. Y también el área de anestesias, que lo voy a profundizar un poquito más en la imagen siguiente. En el rol de gestión está el agendamiento correcto de pacientes que nos involucren directamente a nosotros. Por ejemplo, Gloria ve todo el tema de gestión de pacientes para PET, qué tipo de radiofármaco se va a utilizar, etc. Y nosotros el tipo de agendamiento de pacientes, si se pueden realizar con anestesias o no. Y también vemos la gestión de insumos, que velamos porque estos se encuentren de manera correcta, que se encuentren todos los insumos dentro del servicio, que no se encuentren vencidos, etc. Y además velamos por el cumplimiento de protocolos, que en este caso los protocolos que hay en el servicio son principalmente, por ejemplo, las notificaciones de las reacciones adversas, que es lo que vemos nosotros directamente, velar por el cumplimiento del riesgo de caídas, los accidentes cortopunzantes, activar los registros que nosotros utilizamos directamente, y están relacionados también con el rol de educación, ya sea educando a los pacientes propiamente tal, como educando a nuestro personal también para que puedan cumplir estos protocolos. En la parte de anestesia, como les contaba, nosotros estamos encargados principalmente de la entrevista preanestésica. Para eso utilizamos una evaluación escrita, como se ve aquí, que es un cuestionario que tiene que llenar el paciente, y además hacemos una evaluación que puede ser presencial o de manera telefónica. Con esto nosotros evaluamos los requerimientos que tienen los pacientes y ver si es que pueden ser realizado el procedimiento con anestesia. Y estos requerimientos van a cambiar de acuerdo a si el paciente es pediátrico o adulto, y por ejemplo a los pacientes adultos se les solicitan algunos exámenes previos para que se encuentre todo en óptimas condiciones para poder realizar la anestesia. Después estamos en la inducción anestésica, que puede ser en resonancia o escáner. Principalmente lo realizamos en resonancia, eh, a menos que sea un paciente pediátrico que requiera un escáner, que es un examen más cortito, ¿cierto? Pero que va a requerir de anestesia de igual manera. Y en esta inducción anestésica nosotros estamos encargados principalmente de asistir al anestesista, ¿cierto? Con nuestros auxiliares de anestesia, además de colocar la vía venosa, administrar los medicamentos y velar por la monitorización de este paciente, que para eso en resonancia tenemos unos equipos que están aptos para el resonador, como el monitor de anestesia que finalmente va a controlar al paciente, y la máquina de anestesia propiamente tal. También estamos dentro del examen y luego de esto pasamos a la sala de recuperación con la que se cuenta dentro del departamento de imágenes, que es esta que se ve en la fotito derecha, donde el paciente pasa aproximadamente una media hora o el tiempo que requiera finalmente para poder ser dado de alta, y para eso nosotros llevamos un registro de la monitorización de estos pacientes, y cuando cumplan los criterios ya se pueden ir a sus casas. El trabajo interdisciplinario, bueno, a manera de introducción, algunas de las características de esto es principalmente que se compone por distintos profesionales que están especializados en distintos campos, que nos aportan conocimientos y habilidades principalmente para perseguir el mismo objetivo, ¿cierto? Y quienes conforman nuestro equipo en el departamento de imágenes, principalmente está compuesto por tecnólogos médicos, como mencionaban anteriormente, enfermeros, TENS, médicos, secretarias y personal de aseo, que en este último tiempo ha sido muy importante que todos nos mantengamos comunicados de manera efectiva para que
todo pueda, o sea, pueda fluir de una mejor manera en la atención de pacientes en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué cambios se han hecho en el servicio de imágenes? Principalmente se encuentra el manejo de pacientes. No sé si ustedes, bueno, ya han escuchado que hemos tenido que implementar nuevas medidas para estas atenciones de paciente, como los elementos de protección personal. eh, Se agendan de manera distinta, que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Y también hay una incorporación de nuevos protocolos. Antes había mencionado que había algunos, como por ejemplo para prevenir las caídas de los pacientes, etc. Y principalmente nos enfocamos en el tiempo de pandemia en la atención del paciente COVID. Para eso la clínica realizó nuevos protocolos para poder atenderlos de manera óptima. Y se incluyeron también nuevos insumos y tuvimos que aprender a manejar estos insumos y los elementos de protección personal. También alguno de los cambios fue la instalación de elementos de protección personal de manera accesible, y para eso se colocaron los alcohol gel de manera como accesible para todo el personal. Principalmente están o dentro de la sala de procedimientos o en la entrada para que estos sean de un acceso más rápido, igual que las batas desechables y las mascarillas. Si bien nosotros como enfermeros estamos encargados también de poder entregar estos elementos de protección personal al resto del equipo, también ellos están preocupados de que esto se encuentre de manera óptima. Si les faltan algunos insumos, nos van avisando y preguntando a ver si es que podemos ir rellenando, por ejemplo, aquí como se ve en la entrada de los resonadores, estas cositas plásticas donde colocamos las batas, y lo mismo con las mascarillas. Si es necesario recambiarlas, también nosotros nos encargamos de la reposición de estos insumos. Además hubo protección de los equipos, como se ve aquí en las imágenes. Protegimos los tableros con plásticos, igual que ese es el monitor de anestesia que nosotros utilizamos en resonancia, que también fue cubierto o es cubierto cuando se atiende algún tipo de paciente COVID o con sospecha de esto. La máquina de anestesia, se incorporaron también basureros y bolsas amarillas donde se pueden desechar todo lo que tenga contacto con este paciente COVID, ya sean los elementos de protección personal o algún otro tipo de material que se haya estado utilizando. Se cubrieron pantallas y también las mismas camillas, que facilitaba que se pudiera limpiar o desinfectar esta área sin que sufra mayores cambios, por ejemplo, el material de la misma camilla, y que fueran incluso más fácil para nosotros poder limpiarlos. También hubo una reestructuración en la atención de los pacientes, y como les mencionaba anteriormente, hubo cambios en el agendamiento de los pacientes, donde las secretarias, por ejemplo, se observó que ya llegaban menos pacientes a pedir horas de manera presencial, y se activó la mesa central para poder solicitar las horas de manera telefónica, y las mismas secretarias tuvieron que empezar a consultar si es que el paciente tuvo contacto estrecho con un paciente COVID, si había sido diagnosticado recientemente con la enfermedad, o si tenía alguna sintomatología que finalmente nos impidiera poder atenderlo en ese momento, o tuviéramos que reagendar su examen. También, bueno, en el área de anestesia, eso también se vio reflejado, donde se tuvieron que posponer varias anestesias y quedaron las más importantes, los diagnósticos que en realidad necesitaban ser eh, un diagnóstico pronto para poder recibir tratamiento, y entonces tuvieron que haber ciertas modificaciones que fueron consultadas con todo el equipo de trabajo finalmente. Para los pacientes de escáner, se habilitó el del segundo piso, que era principalmente para pacientes COVID o con sospecha de esto, y que venían principalmente de la urgencia respiratoria o de hospitalización. Y aquí fue donde atendimos nuestra mayoría de pacientes con anestesia y UCI, que estaba intubado, y para eso requería el apoyo anestésico para poder ser trasladado desde la unidad de cuidados críticos hacia el resonador. Para eso se implementaron varios cambios, y fue muy importante la comunicación que había entre los tecnólogos, los auxiliares que trabajaban en nuestros servicios con nosotros, porque ellos nos avisaban cuando ya habían terminado, por ejemplo, el paciente anterior, y que no se topara con este paciente que venía en extrema gravedad muchas veces,
y, y que no hubiera finalmente un contacto o una infección cruzada con este paciente que ya estaba infectado con algún paciente que a lo mejor no estuviera y estuviera transitando a través de la clínica en ese momento. En resonancia se destinó un resonador para la atención de pacientes COVID. Como mencionaba anteriormente el tecnólogo César Salinas, contábamos solamente con 2 resonadores en Vitacura, por lo tanto se destinó uno que era para la atención principal de pacientes COVID o con sospecha, y para pacientes hospitalizados sin anestesia, finalmente llegamos a la conclusión que era mejor retirar del interior de la sala la máquina de anestesia, los monitores que nosotros ocupábamos, en caso de que estos no fueran utilizados. Se cubrieron, como había dicho anteriormente, las camillas y las máquinas inyectoras con plásticos, ya que todavía no sabemos a ciencia cierta si es que este virus puede quedar en el aire finalmente, a través de las gotitas que expele el paciente, y mejor tomamos estas medidas para poder proteger el resto de la habitación. Y si era un paciente con anestesia, la inducción del examen y la recuperación de este paciente se hacía dentro de la misma sala del resonador. Aquí también se optimizó la cantidad de personal que iba a atender a este paciente. Principalmente nos quedábamos nosotros como equipo de anestesia y tratábamos de que los auxiliares, por ejemplo, del servicio de imágenes no entraran con este paciente, ya que se encontraba el auxiliar de anestesia que también manejaba el posicionamiento de los pacientes y el funcionamiento de las máquinas. Y esto nos facilitó mucho más la atención de este paciente COVID o que estaba con sospecha. En nuestro rol de gestión, como le había mencionado anteriormente, también tenía que ver con la gestión de los insumos, y para eso tuvimos que incorporar nuevo tipo de mascarillas, los guantes que en esta ocasión ocupamos de nitrilo principalmente, porque tenían una mayor resistencia en comparación a los de vinilo, el alcohol gel que estuviera de manera que fuera utilizado de manera óptima, que estuviera accesible tanto para pacientes como para el personal de salud. Las toallitas de amonio cuaternario que nos permitían desinfectar las áreas que estaban en contacto con estos pacientes o que nosotros en realidad requeriríamos realizar una limpieza. Sachet de alcohol y clorexidina también, tanto para los pacientes que van, por ejemplo, a solicitar una hora o que van a atenderse, luego de tener que tocar, por ejemplo, cuando tienen que colocar el dedo para poder sacar el bono, se les facilita un sachet de alcohol para que se pueda limpiar y sea de manera más expedita toda esta desinfección de las áreas. También se incluyó los escudos faciales, las batas desechables, y todo esto tuvo que haber una optimización de los recursos, ya que como ustedes supieron, tanto a nivel nacional como mundial hubo escasez de algunos materiales. Entonces estuvimos en comunicación directa con el equipo de infecciones intrahospitalarias y de prevención de riesgo para saber cómo utilizarlos de manera óptima. En un inicio, por ejemplo, se utilizaba solamente mascarilla N95 para la atención de pacientes COVID. Después se comprobó que podíamos utilizar las mascarillas quirúrgicas, pero siempre manteniendo el resto de los elementos de protección personal para que este pudiera ser de manera efectiva. Como rol educativo, nosotros principalmente tuvimos que ayudar a todo nuestro equipo a utilizar de manera correcta estos elementos de protección personal, como por ejemplo en qué orden se instalaban estos elementos de protección y cómo después debían eliminarlos, la desinfección de las áreas, la técnica de arrastre, cómo se iba a trasladar el paciente dentro de la clínica principalmente, y para eso utilizábamos, avisábamos al equipo de los guardias que nos bloqueaban ciertos ascensores para poder trasladar al paciente, y así podíamos ir también moviendo a las personas que se encontraban en los pasillos para que no tuvieran contacto con ellos. Se actualizaron los protocolos, ya que el principal protocolo que nosotros utilizamos fue el de atención directa de pacientes COVID o con sospecha de este, y en este se habló de la desinfección de la definición de los casos de COVID, de la desinfección de las áreas, de los elementos de protección, y estos fueron cambiando a lo largo de toda esta pandemia. Y también el rol educativo sobre el lavado de manos, que fue importante que es el principal elemento de protección finalmente que utilizamos hoy en día.
Aquí hay unas imágenes de cómo el servicio técnico de enfermería se encuentra limpiando las superficies después de la atención de cada paciente y cómo utilizan de manera correcta estos elementos de protección personal. Y a modo de conclusión, bueno, lo principal en este trabajo en pandemia fue la comunicación efectiva dentro del equipo, ya que de esta manera pudimos atender de manera óptima a los pacientes. Siempre vamos a tener que estar actualizándonos, ya que esta es una pandemia que, con un virus que se comporta de una manera muy nueva. Por lo tanto, el llamado es a no bajar los brazos, que todavía queda pandemia y tenemos que seguir previniendo el contagio interno o externo para que podamos seguir trabajando de manera correcta y de la mejor manera para todos. Eso. Muchas gracias.